Hola amigos, bienvenidos a la reseña del Casio Edifice EFA 120D. Comenzando con el apartado de materiales, la marca y el vendedor indican que se trata de cristal mineral, lo cual lo hace resistente a algunos golpes y rayaduras superficiales. También observamos que el cristal tiene una curvatura muy particular. La caja de acero inoxidable pulido tiene estos ángulos afilados en el bisel y los laterales, sin olvidar el detalle del triángulo azul. El extensible está hecho de acero inoxidable, al igual que la caja. Vemos un acabado cepillado en los eslabones y el broche, que está firmado con la palabra Casio y a un lado los pulsadores mecánicos de liberación rápida. El interior del broche se mira de una calidad inferior, aún así no deja de ser resistente. Por este otro lado del brazalete seguimos observando estas dos clases de cepillado. Es importante mencionar que hay otra versión de este reloj con acentos rojos y correa de piel negra, pero es algo difícil y costosa de conseguir. Los eslabones de este brazalete son de lámina doblada, como podemos ver. Esto lo hace ruidoso cuando sacudimos la muñeca. También resta de ese tacto premium y sensaciones de durabilidad que muchos están buscando, pero por el precio estamos recibiendo algo justo. Aquí a un lado la versión de correa con piel. En mi opinión, este brazalete te durará mucho más tiempo y podrás sanitizarlo. Sin embargo, terminará rayándose como todos los demás brazaletes de este tipo. Para concluir este brazalete es cómodo y no arranca vellos del brazo. Para seguir revisando, debo retirar el brazalete, ya que es muy difícil de mostrar la tapa trasera de este reloj. A veces es algo complicado si no tienes una herramienta. La tapa trasera es de acero inoxidable y aporta resistencia a 100 metros bajo el agua. Y miren, los textos que indican funciones, características de Casio están grabados aquí, en la parte de atrás. Ahora vamos a utilizar esta herramienta llamada vernier para medir las dimensiones del reloj y después haremos unas comparaciones. El grosor de este reloj es de 11.9 milímetros. De asa a asa tiene una medida de 17 milímetros, una medida muy poco usual. El ancho de la caja es de 34.8 milímetros. Podemos compararlo con este Casio EAW con medida de caja de 32 milímetros y sí, está algo gordito, podemos verlo comparado con el Invicta Pro Diver. Y pues para concluir con este apartado amigos, no es un reloj grande como este Casio Marlin. Este Edifice EFA 120 tiene su propio estilo y podrás usarlo en tu muñeca si es delgada. La legibilidad en condiciones con mucha luz es regular. Está categorizado por algunos como Anadigi, es decir, la hora puede ser leída por dígitos en una pantalla y manecillas junto con indicadores en la esfera. Muchos diales de este tipo incomodan, sumando que su display digital es negativo. Deberías considerar estas características si no miras muy bien. Por otro lado, la iluminación es muy adecuada. Al parecer debieron haber pensado en lo anterior. Cuando la luz retroluminiscente se activa, podemos ver cómo lo hace también su contador de segundos. En mi opinión, esta iluminación ha devuelto el equilibrio al apartado de legibilidad. Las funciones de este reloj son bastantes, así que solo las mencionaré. La más distintiva es la función que se activa con el pulsador grande. Al dejarlo pulsado activa una medición de temperatura, que no es tan exacta, pero sí se aproxima. Al presionar el pulsador nos muestra otras horas del mundo configuradas. Esta hora solo se muestra en el display, porque la hora analógica es independiente. Este reloj tiene una alarma auditiva, temporizador, cronómetro dual con memoria de 50 intervalos, configuración automática y duración de iluminación. Son bastantes sus funciones, sin embargo debo de mencionar que no es sencillo de entender por completo y tendrás que comerte algún manual y algunos videos para entenderlo. En el apartado estética encontraremos que este reloj luce muy bien en códigos de vestimenta que estén fuera de lo formal. Por ejemplo, en mi opinión, luce muy bien con esta camisa de color gris. Podemos observar que el broche se mira sólido.
El dial de este reloj aparenta ser mucho más sencillo de lo que es, y luce muy bien en códigos de vestimenta casuales y juveniles. Pero por su forma rectangular, transmite una sensación extra de elegancia. En conclusión, este reloj tiene materiales adecuados y correctos por el precio. Sus funciones son más de lo que pudiéramos esperar. Porta las capacidades de un reloj de cuarzo digital, como electroluminiscencia, alarmas, hora mundial, etc., pero conservando esa seriedad por su parte analógica. Su forma rectangular brinda una apariencia única. Ojo, recuerda que es gordito y que puede molestarte al momento de usar una camisa. Cuesta normalmente entre los 1000 y los 1500 pesos mexicanos, pero los he visto en oferta en 521 pesos en Amazon. Esto fue todo de mi parte. Mi nombre es Alex y hasta el próximo video. Deja tu like y un comentario si te gustó este video.